el Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado del comercio exterior correspondiente al mes de octubre del 2024. A cargo de la presentación estará la señora Rosa Ortellado, directora del Departamento de Estadística del Sector Externo. Seguidamente, tal como se anunció, el Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado del comercio exterior correspondiente al mes de octubre de 2024. La presentación está organizada de la siguiente manera. Iniciaremos desarrollando el tema de las exportaciones totales, luego analizaremos las importaciones totales, para después continuar con el resultado del saldo del comercio exterior y finalizar con un breve resumen. Al mes de octubre de 2024, las exportaciones totales disminuyeron un 4,5% con respecto a lo acumulado en el mes de octubre del año anterior y alcanzaron un valor de 13.664,9 millones de dólares. Las exportaciones registradas representaron el 70,2% del total, alcanzando los 9.596,3 millones de dólares, un 4% inferior al valor acumulado a octubre del 2023. Las reexportaciones, por su parte, registraron un valor de 3.191 millones de dólares, con una reducción acumulada del 10,2%. A su vez, las otras exportaciones registraron un incremento acumulado del 14,7%, situándose en un nivel de 877,5 millones de dólares. En términos interanuales, en octubre, las exportaciones totales cayeron un 20%. Las exportaciones registradas y las reexportaciones mostraron las mayores incidencias en la reducción, con 11,7 puntos porcentuales y 9,7 puntos porcentuales respectivamente, en tanto que las otras exportaciones incidieron positivamente en 1,4 puntos porcentuales. Como se mencionó anteriormente, el valor de las exportaciones registradas alcanzó los 9.596,3 millones de dólares y presentó una reducción del 4% a octubre de este año. Por niveles de procesamiento, las exportaciones de productos primarios ascendieron a 3.754,6 millones de dólares. Las manufacturas de origen agropecuario alcanzaron los 3.418,7 millones de dólares. A su vez, las exportaciones de manufacturas de origen industrial alcanzaron los 1.416,3 millones de dólares. Por último, las exportaciones de combustible y energía alcanzaron un valor de 1.006,7 millones de dólares. Como se mencionó anteriormente, las exportaciones registradas de los productos primarios al mes de octubre del 2024 ascendieron a los 3.754,6 millones de dólares, un 5,2% inferior con respecto a igual periodo del año anterior, con una incidencia negativa de 2,1 puntos porcentuales. Los productos de mayor incidencia negativa fueron el maíz y la semilla de sésamo. Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario registraron una reducción del 2,1% y con una incidencia negativa de 0,7 puntos porcentuales en el total de las exportaciones registradas. Este resultado se explica principalmente por los menores envíos de harina de soja, aceite de soja y bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. Las exportaciones de manufactura de origen industrial se incrementaron en 13,3% y presentaron una incidencia de 1,7 puntos porcentuales en el total de exportaciones registradas. Este aumento respondió a los mayores envíos de aluminio, hilos, cables y demás conductores aislados para electricidad y en menor medida insecticidas, fungicidas y herbicidas. Por su parte, las exportaciones de combustible y energía registraron una caída del 21,9%, con una incidencia negativa de 2,8 puntos porcentuales en el total de las exportaciones registradas. En cuanto a los volúmenes exportados, estos totalizaron los 14.279.000 toneladas, un incremento de 866.600 toneladas con respecto al periodo de enero a octubre del año pasado y que implica un incremento del 6,5%. Esto se debió principalmente a las mayores exportaciones de grano de soja y trigo. Por su parte, las ventas de energía eléctrica en volúmenes se redujeron en un 49,1%, ubicándose en un nivel de 12.542,7 megawatts hora, que se explica por la menor generación registrada a consecuencia de la bajante observada en los caudales hídricos afluentes de las principales centrales hidroeléctricas. En cuanto a las exportaciones de carne bovina, vemos que los envíos alcanzaron los 1.399 millones de dólares, que significó un incremento del 13%, mientras que en términos de volumen se registró un incremento del 10,2% con respecto al mismo periodo del año anterior. El principal destino fue Chile, quien realizó compras por 530,6 millones de dólares y con el 37,9% de participación en el
total exportado. Taiwán se situó como el segundo destino en importancia, con el 11% de participación, seguido de Brasil con el 9% de participación. A octubre del 2024, 60 países constituyeron mercados de destino de las exportaciones de carne bovina de Paraguay. Como se puede apreciar en pantalla, el aumento en los precios medios de la carne bovina fue del 2,5% y los destinos que mejor pagaron fueron Brasil, Israel, Chile y Kuwait. En cuanto a la carne porcina, las exportaciones se encuentran al alza, registrándose envíos por 27,2 millones de dólares, presentando incrementos muy importantes tanto en valores como en volúmenes. Taiwán ocupa el primer lugar como destino, con el 93,3% de los envíos, seguido por Uruguay y en menor medida Georgia. A octubre de 2024, los precios medios de la carne porcina se incrementaron en 13,2% con respecto al mismo periodo del año pasado. El país que mejor pagó fue Taiwán. Los envíos de carne aviar, por su parte, presentaron disminuciones en valores y en volúmenes. Así, los valores exportados totalizaron los 11,6 millones de dólares, un 2,3% inferior a lo registrado a octubre de 2023. Entre los principales mercados de destinos tenemos a Irak, Albania y Vietnam. En cuanto a los precios medios de la carne aviar, estos se incrementaron un 16,5%, siendo Cuba, Kosovo, Islas Maldivas y Albania los países que presentaron mejores valores unitarios de exportación. Cabe destacar que a octubre de 2024, un total de 24 países constituyeron los destinos de las exportaciones de carne aviar. Pasando ahora a las exportaciones bajo el régimen de maquila, estas aumentaron un 8% a octubre de 2024, alcanzando envíos por valor de 927,4 millones de dólares. El Brasil se consolida como el principal destino, con el 63,3% de los envíos bajo este régimen, seguido de Argentina, Países Bajos y Estados Unidos. En cuanto a los productos exportados bajo el régimen de maquila, se observa una gran diversificación en la producción y en los envíos. Entre los productos tradicionales tenemos un incremento en las exportaciones de hilos y cables, textiles y sus manufacturas, botellas, frascos y artículos similares de plástico, así como alfombras y demás revestimientos para el suelo. Respecto a los nuevos productos, se destacan los envíos en las chapas estampadas y envases de aluminio, seguidos de las tripas, bovinas y porcinas y el biodiesel. Sin embargo, en comparación con el año anterior, se registraron disminuciones en las exportaciones de alcohol etílico sin desnaturalizar y tapas roscadas de metal común. A octubre de 2024, Argentina fue el principal destino de las exportaciones registradas, con un 33,9% de participación en el total exportado, alcanzando los 3.254,2 millones de dólares y que representa una reducción del 8,5% con respecto al mismo periodo del año 2023. Entre los principales productos exportados a este país se destacan los granos de soja, la energía eléctrica y los hilos y cables. Brasil ocupa el segundo lugar, con una participación del 31,3% de las exportaciones registradas por un valor de 3.088,1 millones de dólares y que representa un incremento del 21,8% con respecto a lo acumulado al mismo periodo del año anterior. Entre los principales productos exportados a este país se destacan la energía eléctrica, el arroz y la soja. Chile ocupa el tercer lugar con un 8,1% de participación y exportaciones registradas que ascendieron a los 775,4 millones de dólares. Entre los principales productos exportados se encuentran la carne bovina, la harina de soja y el arroz. Las cotizaciones internacionales de los commodities agrícolas en octubre del 2024 verifican una tendencia bajista. En la bolsa de Rosario, el precio de la soja en promedio verificó una reducción de 1,6% en comparación al mes anterior y al compararlo con octubre del año anterior se observó una reducción del 18,9%. En la bolsa de Chicago, el precio de la soja tuvo una disminución del 1,1% en comparación a octubre de 2023 y una caída del 21,9% con respecto al mismo mes del año anterior. La caída de los precios internacionales de la soja se explica desde el lado de la oferta por las previsiones de una cosecha récord en Estados Unidos y las expectativas positivas para Brasil, el principal productor. Además, el fortalecimiento del dólar ejerció presión adicional sobre el mercado. Sin embargo, la creciente demanda externa al grano y las ventas de exportación ayudaron a contrarrestar la tendencia a la baja de los precios. En cuanto a los precios internacionales del petróleo, la variedad tipo Brent mostró en octubre de 2024 un aumento de 3,4% en comparación al precio promedio registrado en el mes anterior, mientras que en términos interanuales se redujo en un 15%. El comportamiento del mercado en octubre estuvo principalmente caracterizado por un exceso de oferta, impulsado por las revisiones a la baja de las proyecciones de demanda de China para el resto del 2024 debido a su desaceleración económica.
Además, las expectativas de un aumento en la producción de los países de la OPEP+ contribuyeron a la caída de los precios. No obstante, no se debe pasar por alto que los persistentes conflictos geopolíticos en Oriente Medio continúan siendo un factor de riesgo que podrían frenar la disminución en los precios del crudo y generar volatilidad en el mercado. Seguidamente, pasamos al segundo tópico de la presentación, que son las importaciones totales. A octubre de 2024, las importaciones totales alcanzaron los 13.607,7 millones de dólares, presentando un incremento de 5,1% con respecto al mismo periodo del año anterior. Analizando por componentes, se observa que las importaciones registradas participaron con el 97,1% del total, alcanzando un valor de 13.216,7 millones de dólares, un 6,6% superior con respecto al mismo valor del periodo del año en el año 2023. Las otras importaciones, por su parte, alcanzaron los 391 millones de dólares. Cabe mencionar que en términos interanuales, las importaciones totales en el mes de octubre registraron una leve disminución de 1,2%, alcanzando los 1.483,1 millones de dólares. Mientras que por otro lado se observó un incremento en las importaciones registradas, que alcanzaron los 1.455,4 millones de dólares en el mes de octubre. Al clasificar por niveles de procesamiento, se puede apreciar que se dio un incremento en las importaciones registradas de todos los tipos de bienes. No obstante, sobresalen los valores registrados por las manufacturas de origen industrial, los combustibles y lubricantes, y en menor medida tanto las manufacturas de origen agropecuario como los productos primarios. En conjunto, las importaciones registradas experimentaron un crecimiento de 6,6% ya mencionado en láminas previas. Al analizar el comportamiento por niveles de procesamiento, se observa que las importaciones registradas de los productos primarios al mes de octubre de 2024 ascendieron a 250,2 millones de dólares, representando un incremento del 6,6% respecto a igual periodo del año anterior. Los productos de mayor incidencia positiva fueron el tabaco sin elaborar y el resto de las hortalizas y legumbres sin elaborar. Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario presentaron un incremento del 10,5% con respecto al valor registrado a octubre de 2023, alcanzando 890,5 millones de dólares y con una incidencia positiva de 0,7 puntos porcentuales en las importaciones registradas. Este comportamiento estuvo explicado por mayores importaciones de bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, pastas alimenticias y productos de panadería, entre otros. Las importaciones de manufactura de origen industrial alcanzaron 10.342,2 millones de dólares, con un aumento de 5,8% con respecto a los niveles registrados en el mismo periodo de 2023 y con una incidencia positiva de 4,6 puntos porcentuales en las importaciones registradas. Este incremento respondió principalmente a mayores compras de resto de maquinaria, aparatos y artículos mecánicos y vehículos automóviles terrestres, entre otros. Las importaciones de combustibles y lubricantes aumentaron en 10%, alcanzando un valor de 1.733,8 millones de dólares, con una incidencia positiva en las importaciones registradas de 1,3 puntos porcentuales. Este incremento se explica principalmente por las mayores compras de naftas, que se incrementaron en 25,8% con respecto al registrado a octubre del año 2023. Analizando con más detenimiento la evolución de los combustibles, vemos que las importaciones de nafta se incrementaron en valores en un 25,8%, en tanto que en toneladas su incremento fue el 33,1%. En cuanto a sus valores unitarios, los mismos se redujeron un 5,5%. Por su parte, el gasoil presentó un incremento en valores y en volúmenes del 4,3 y 18,7% respectivamente. Con esto se obtiene una disminución del 12,1% en sus precios implícitos. En pantalla se puede apreciar que los volúmenes importados, tanto de naftas como de gasoil, fueron superiores a los niveles observados en años anteriores. Como ya se mencionó, las importaciones registradas se incrementaron en 6,6%, lo cual se explica por las mayores compras realizadas para uso interno que por aquellas bajo el régimen de turismo. En ese sentido, al mes de octubre de 2024, las importaciones de bienes para uso interno alcanzaron los 10.777,6 millones de dólares, un incremento del 11,6% respecto a igual periodo del año anterior. Por su parte, las importaciones de bienes bajo el régimen de turismo experimentaron una reducción del 10,9% con respecto al acumulado de octubre del
año pasado, alcanzando los 2.439,1 millones de dólares. De las importaciones registradas al mes de octubre de 2024, las realizadas bajo el régimen de turismo tuvieron una participación del 18,5%, en tanto que las de uso interno registraron una participación del 81,5%. Por tipo de uso, las importaciones de bienes de capital para reexportación disminuyeron en 20,4%, mientras que los bienes de capital para uso interno aumentaron en 17,1%. Bajo el régimen de turismo, los bienes de consumo aumentaron 25,1%, mientras que los bienes intermedios aumentaron 39,4%. Por otro lado, la importación para uso interno presentó un incremento de 9,1% en bienes de consumo y 9,6% en bienes intermedios. A octubre de 2024, China se posicionó como el principal proveedor de las importaciones para Paraguay, representando el 32,4% de las compras externas del país. Esto equivale a 4.284 millones de dólares con un crecimiento del 2,9% respecto al mismo periodo del 2023. Los principales productos importados de ese país fueron los teléfonos móviles, máquinas portátiles para procesar datos y neumáticos nuevos. Brasil ocupó el segundo lugar con una participación del 24,6% en el total de importaciones, alcanzando los 3.247,8 millones de dólares. Este monto representó un aumento del 7,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los principales productos importados desde ese país incluyen abonos minerales, automóviles y cerveza de Malta. Por su parte, Estados Unidos se situó en la tercera posición con el 7% en las importaciones totales. Las compras desde este país totalizaron 926,8 millones de dólares, registrando una disminución del 9,3% respecto al año anterior. Los principales productos importados fueron gasoil, abonos minerales y automóviles. En cuanto al saldo del comercio exterior, este cerró en el mes de octubre con un déficit de 221,9 millones de dólares. En términos acumulados, este saldo representa un superávit de 57,1 millones de dólares. No obstante, representa un valor inferior al superávit de 1.363,9 millones de dólares registrado a octubre del año pasado. Ya finalizando la presentación, haremos un breve resumen de los resultados. Como hemos visto, las exportaciones totales se han reducido un 4,5% a octubre de 2024. Las exportaciones registradas y las reexportaciones presentaron una reducción del 4% y del 10,2% respectivamente, mientras que las otras exportaciones se incrementaron en 14,7%. La disminución en las exportaciones registradas se atribuye principalmente a la reducción en las ventas de energía eléctrica en un 21,9%, así como a una baja en los envíos de maíz en un 59,8%, la harina de soja en 22,6% y el aceite de soja del 13,4%. Los principales productos que presentaron un aumento en los envíos fueron los granos de soja con un aumento del 1,2%, la carne bovina con un aumento del 12,6% y el trigo con un aumento del 123,4%. Por su parte, los envíos de maquila se incrementaron en 8%. En cuanto a las importaciones, vimos que las importaciones totales se incrementaron en 5,1% a octubre de 2024. Dentro de las importaciones registradas, las importaciones para uso interno registraron un incremento del 11,6%, mientras que aquellas para el régimen de turismo registraron una reducción del 10,9%. En lo que respecta a las importaciones para uso interno, se puede señalar que el aumento en las importaciones de bienes de capital en un 17,1%, donde se destacan las importaciones de otras maquinarias, motores y equipos y repuestos y accesorios de máquinas, mientras que los bienes intermedios se incrementaron un 9,6%, impulsados por mayores compras de naftas, sustancias químicas y metales ordinarios. Finalmente, el comercio exterior acumulado a octubre de 2024 registró un saldo superavitario de 57,1 millones de dólares.